Hola a todos. El tema que vamos a tratar hoy es rocas metamórficas. Previo a este video, lo que les pedimos es que vean los videos relacionados al ciclo de las rocas y los videos relacionados a los procesos de relieve, a la formación, del relieve a procesos endógenos, ¿sí? Bien, como ven, vamos a arrancar entonces viendo el ciclo de las rocas nuevamente, ubicando las rocas metamórficas en esta etapa del ciclo. ¿Qué significa que una roca sea metamórfica? Significa que hay un cambio de forma en la roca. Para decir entonces que hay un cambio de roca, tenemos que suponer que hay una roca que inició este ciclo, ¿sí? Un proceso de transformación, que es ese proceso de metamorfismo, y una roca resultado, que es la roca metamórfica propiamente dicha. A esta roca que inicia el proceso se la va a llamar protolito. Y es fundamental porque dependiendo de su composición se va a producir las diferentes modificaciones que va a tener después. ¿Sí? Se produce entonces el proceso de metamorfismo. ¿Qué significa que haya un metamorfismo? Que hay un cambio de minerales. O sea, la roca sufre un cambio a nivel de los minerales y en algunas veces hasta un cambio químico propiamente dicho. ¿Sí? La cuestión acá es que, y lo que debemos recalcar, es que este cambio se va a dar en estado sólido de la roca. ¿Sí? O sea, el cambio, el metamorfismo se da en estado sólido o casi sólido. ¿Está bien? Y por último, entonces, tenemos como resultado la roca metamórfica. Ahora bien, veamos nuevamente el cuadro del ciclo de las rocas. Fíjense que una roca ígnea puede ser protolito de la roca metamórfica. Una roca sedimentaria puede ser protolito de una roca metamórfica. Otra roca metamórfica puede ser protolito de una roca metamórfica. Ahora bien, si los procesos de calor y presión que actúan sobre la roca metamórfica hacen que la roca se transforme en estado líquido, ya vuelve a ser magma y entra entonces dentro del circuito de las rocas ígneas. ¿Está bien? O sea, como dijimos y recalcamos antes, estos cambios se van a dar en estado sólido. Vamos a ver ahora entonces cuáles son los procesos metamórficos que se van a dar y cuáles son los agentes que van a actuar en estos procesos. Bien, principalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que el calor es uno de esos agentes. A medida que la roca se va profundizando más, ¿sí? Por las capas que quedan subyacentes a ella, y a medida que, por ejemplo, en este caso, como vemos en el dibujo, se acerca a una cámara magmática, su calor aumenta, ¿sí? Se dice que hay lo que se llama un gradiente de calor que a medida que profundizamos 1 kilómetro en la corteza terrestre, hay un aumento de temperatura de 20 grados centígrados a 30 grados centígrados, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer el calor? El calor, no en la medida que la derrita la roca, sino en la medida que aumente su temperatura hasta hasta grados antes de que estas rocas entren en estado líquido, lo que hacen es alterar químicamente, alterar mineralógicamente a los minerales, ¿sí? O sea, los átomos de los minerales empiezan a reaccionar y se van reubicando, formando cristales o recristalizando a partir del material original que ellos formaron, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, estas rocas que estoy marcando acá con amarillo, ¿sí? Estas rocas están sometidas a procesos metamórficos porque están en contacto con la cámara magmática, pero con una mucho menor temperatura, ¿está bien? ¿Sí? Menor temperatura, obviamente. Siempre cuando hablo de menor temperatura es que no entra en estado líquido, porque si no ya entran dentro del proceso ígneo. Todos se dan en estado sólido.
Otro factor importante que actúa es la presión, ¿sí? Y una presión de tipo diferencial, que es lo que tenemos que recalcar, ¿sí? ¿Por qué diferencial? Fíjense, esta roca seguramente inicialmente era una roca sedimentaria que estaba ordenada en capas, ¿sí? Debido a las diferentes presiones que fue sufriendo diferencialmente por procesos tectónicos y movimiento de bloques, fíjense cómo esas capas sedimentarias, ¿sí?, se empezaron a curvar. ¿Ven cómo lo estamos marcando aquí? ¿Está bien? Hay zonas donde hubo seguramente mayor presión y zonas donde hubo menor presión. ¿Está bien? Hubo compresión en este sentido. Entonces la roca se fue deformando, plegando, fracturando, ¿sí?, dando estas formas. La presión entonces diferencial va a generar estos procesos metamórficos y cambios entonces a nivel de los minerales, porque va a hacer que los minerales, como ven acá, se reagrupen en capas. ¿Sí? Bien. Y por último, los fluidos químicos activos. Los fluidos químicos que pueden fluir entre distintas rocas, ¿sí?, entre distintas rocas fracturadas. Bien, estos fluidos que están a una alta temperatura, pero no tan alta como para que estos fluidos se evaporen, bien, empiezan a ingresar entonces por la roca y con este calor, imagínense que a mayores presiones estos líquidos no se volatilizan, ¿está bien? O sea que pueden subir a bastantes temperaturas. A medida que pasan entre los intersticios de la roca se producen entonces intercambios de minerales e intercambios químicos, tanto entre el fluido y la roca. Estos procesos y agentes metamórficos van a formar tres ambientes metamórficos por excelencia, ¿sí? El calor y el que marcamos antes con este contacto que tengan con las cámaras magmáticas va a ser lo que se va a llamar un metamorfismo de contacto. ¿Sí? Como primer ambiente metamórfico. Después tenemos el metamorfismo regional. Bien, que aquí actúa principalmente las presiones que se van a dar porque este ya se da a nivel tectónico, ¿está bien? Tenemos dos capas, dos placas tectónicas, esto ya a nivel planetario prácticamente, y cuando estas placas se están moviendo en forma diferencial, generan entonces presiones diferenciales y las rocas que se encuentran circunscritas en estas zonas de contacto van entonces a ser afectadas principalmente por la presión. Ojo, no quiere decir que cuando decimos lo de los ambientes que solo uno de los agentes va a actuar. Van a actuar todos los agentes, pero en mayor medida en el de contacto actúa el calor. En el regional actúa la presión, ¿sí? Y en el metamorfismo de tipo hidrotermal va a actuar entonces principalmente los fluidos químicamente activos que marcamos anteriormente. Esto genera rocas con distintas texturas. Dos texturas principales vamos a destacar nosotros. Texturas foliadas y texturas no foliadas. Las texturas foliadas lo que hacen es generar distintas capas, como si fueran hojas de distintos materiales, ¿sí?, donde se reagrupan estos materiales indistintamente. No foliadas lo que van a hacer es que van a generar una textura de tipo uniforme. Y ahora vamos a ver entonces ejemplos de estos dependiendo del grado de metamorfismo que actúen sobre ellos, ¿sí? Fíjense, estas primeras rocas son de textura foliadas, ¿sí? Estas texturas foliadas que tenemos aquí, tenemos la primera roca es la pizarra, ¿sí? La segunda es la filita
La tercera es el esquisto. Y la cuarta es el gneiss. Bien, acá tenemos que tener en cuenta que hay desde un menor grado de metamorfismo a un mayor grado de metamorfismo. ¿Sí? A medida que la presión y el calor actúan en mayor medida, ¿sí? Las rocas van pasando por estos procesos. Entonces, fíjense, de un gneiss, el protolito va a ser el esquisto. ¿Sí? El esquisto, cuando entra en un proceso metamórfico mayor, se transforma en gneiss. ¿Está bien? Fíjense, todas estas rocas, ¿por qué foliadas? Fíjense que se pueden dividir como en capas. Estas, porque la estamos viendo de arriba, pero si hacemos un corte horizontal, ¿sí? Fíjense acá en la filita, ¿ven que se ven como capas de material? ¿Sí? Y en el gneiss se nota claramente, fíjense como los materiales máficos, los más negros, se agrupan en capas y los blancos en otras capas distintas, ¿sí? Hubo una reagrupación del material. Y por otro lado tenemos entonces, y por último, las rocas no foliadas. Bien, las no foliadas, que tenemos en este caso, por ejemplo, el mármol, la cuarcita y la antracita. ¿Sí? Acuérdense, cuanto más actúa uno de los fenómenos, digamos, cuanto más actúan los agentes, mayor va a ser el grado de metamorfismo entonces. El protolito del mármol va a ser la caliza. ¿Sí? La caliza, cuando entra en un proceso metamórfico, se transforma en mármol. De la cuarcita es la cuarzo-arenita. ¿Sí? La cuarzo-arenita es entonces la roca que va a dar origen a la cuarcita. Y por último, de la antracita es lo que habíamos mencionado antes. ¿Recuerdan el carbón mineral? ¿Sí? Que era el carbón. La antracita es, bueno, digamos, el carbón que entró en un alto grado de metamorfismo. Hubo obviamente todo un procedimentario, pero que desembocó entonces en un alto grado de metamorfismo, lo que produjo a la antracita. ¿Sí? Recuerden que es el carbón mineral.